Siempre pensé que visitar la casa de mi hijo era un privilegio de madre. Ver el hogar que él construyó con la mujer que eligió, escuchar las risas de mis nietas y sentir el aroma de la comida en el fogón, era como ver la vida completarse frente a mis ojos. Pero aquella noche, lo único que escuché fueron gritos. Gritos que desgarraron el silencio de la madrugada y el poco de paz que aún me quedaba en el corazón. Y si crees que esta historia termina con una abuela herida e impotente, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, nadie jamás lo habría imaginado. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a dar un giro que no vas a creer. Pero antes, cuéntame algo aquí en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y suscríbete al canal para no perderte ninguna de mis historias, porque esta, en especial, te hará repensar qué significa ser madre y qué significa ser abuela. Mi nombre es Estela Ramírez, tengo 68 años, y toda mi vida creí que el amor de una familia era la fortaleza más segura que uno podía tener. Pero aquella madrugada, descubrí que, a veces, es dentro de casa donde se esconden los peores enemigos. Nunca me sentí del todo cómoda en esa casa, aunque me ofrecieran la suite más elegante y me llenaran de atenciones artificiales. Las paredes estaban cubiertas de cuadros carísimos, todo olía a perfumes de diseñador y cada rincón tenía ese silencio impecable de los lugares donde no se habla con el alma. Esa noche me hospedaba ahí por necesidad, no por gusto. Mi casa estaba en remodelación y mi hijo insistió en que me quedara con ellos unos días. Agradecí la cortesía, pero desde que crucé el vestíbulo de mármol, supe que algo no estaba bien. No sé cómo explicarlo, como si el lujo estuviera tapando un secreto. Me fui a la cama temprano, cansada y con el cuerpo tenso por dentro, como si algo fuera a suceder y mi cuerpo lo supiera antes que mi mente. Cerca de la 1 de la madrugada, me desperté con la garganta seca. Me puse mi bata de seda y salí al pasillo, en silencio. No encendí la luz, dejé que la iluminación tenue del jardín guiara mis pasos. La casa estaba tan perfectamente callada que cada crujido del piso me hacía detenerme. Fue justo cuando llegué al primer descanso de la escalera que escuché el primer grito. Si tienen hambre mañana, caliéntenlas sobras ustedes mismas. Me quedé inmóvil. La voz era de mi nuera, cargada de rabia, de desprecio, como si no hablara con sus hijas, sino con empleadas domésticas. Escuché un golpe seco, un plato al suelo, y luego, un llanto bajito. Reconocí ese llanto. Era Lucía, mi nieta más pequeña. Me incliné apenas para ver lo que estaba pasando. Me oculté detrás de la escultura de mármol blanco que decora el pasillo. Lo que vi me rompió el alma. Lucía estaba de pie junto a la estufa, con un trapo en las manos, temblando. Su pijama de unicornios estaba sucio, y sus ojos llenos de miedo. Mi nuera la estaba regañando con una furia descontrolada, mientras Isabela intentaba calentar algo en el microondas. Las niñas no deberían estar despiertas a esa hora, mucho menos solas en la cocina, mucho menos obligadas a cocinar. Me llevé la mano al pecho. No podía creer lo que estaba presenciando. Esa no era la familia que yo había criado. Lo más doloroso fue ver cómo las niñas no discutían, no lloraban fuerte, no pedían ayuda. Actuaban como si todo eso fuera normal. Como si ya supieran exactamente qué hacer para evitar otro grito, otro castigo, otra noche sin dormir. Isabela servía los restos de comida en 2 platos desportillados, mientras su madre le exigía que limpiaran todo antes de dormir. Yo sabía que en esa casa había vajillas de porcelana fina, copas de cristal importado, cubiertos bañados en plata, pero a las niñas les daban las sobras y platos viejos. El contraste era cruel. Lujoso por fuera, miserable por dentro. No pude más. Saqué mi celular del bolsillo de la bata y empecé a grabar desde donde estaba. Mis manos temblaban tanto que tuve que apoyarme en la pared para sostener el teléfono. La grabación captaba todo, la voz de mi nuera, las órdenes, las amenazas. No tenía idea de qué haría con ese vídeo, pero algo dentro de mí me gritaba que no podía ignorarlo. Esa no era una noche más. Algo estaba cambiando dentro de mí. Algo se estaba rompiendo. Me quedé ahí varios minutos, grabando todo en silencio, con el estómago hecho un nudo. El tiempo pareció detenerse. Era como estar viendo una versión distorsionada de mi propia familia, una que yo no conocía, una que me dolía profundamente. Cuando mi nuera se retiró de la cocina y las niñas quedaron solas,
Lucía soltó el trapo, se dejó caer en una de las sillas y apoyó la cabeza en la mesa. Isabela la cubrió con una manta y empezó a lavar los platos. Lavaba en silencio, sin una palabra, con movimientos que no parecían de una niña, sino de alguien que lleva años haciendo lo mismo. Me costaba contener el llanto. Era como estar viendo una película de dolor doméstico, solo que las protagonistas eran mis nietas. Me quedé ahí hasta que se apagaron las luces de la cocina. Y en ese instante, supe que nada volvería a ser igual. Volví al cuarto caminando como si mis piernas no me respondieran. Cerré la puerta suavemente, me senté en la orilla de la cama y abrí la grabación. La vi 1, 2, 3 veces. Mi respiración era agitada, como si hubiera corrido kilómetros. No lograba entender cómo llegamos a esto. ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo esto sin que nadie lo notara? ¿Dónde estaba mi hijo cuando todo esto pasaba? Quise llamarlo, enfrentarlo, pero algo me detuvo. No era el momento. Esa noche ya estaba rota. Lo único que podía hacer era proteger a las niñas. Y eso, lo tenía claro, empezaba ya. Fui até a bolsa de couro que deixei ao lado da cama e peguei meu colar de perolas. Nao por vaidade, mas porque sempre o usaba cuando precisaba tomar decisiones importantes. Ele me lembraba da muller firme que fui durante tantos anos. Aquela que nunca aceitou injustica calada. Abrí a gaveta e peguei meu cartao do banco, o mesmo que iu tina com conta conjunta con meu filo. Iu sabía que, a partir daquele momento, cada movimento meu sería vigiado. Iu precisaba estar paso a frente. Respirei fundo, terminei meu copo de agua e permanecí sentada no escuro, olando para a porta como se esperase que ela me dese alguna resposta. No dormí esa noche. Me limité a escuchar. Cada sonido de la casa me parecía una advertencia. Sentía que cualquier paso en falso podía costarme algo. Pero lo que no podía permitir era quedarme inmóvil. Porque hay silencios que son peores que los gritos. Y yo ya no estaba dispuesta a callarme. Por dentro, algo en mí ya había tomado la decisión. No iba a permitir que esas niñas siguieran viviendo así. No mientras yo estuviera viva. La casa podía tener el mejor decorador, la mejor iluminación y hasta un chef privado. Pero el alma de ese hogar estaba podrida. Amanecí sin cerrar los ojos. Las niñas seguían dormidas. Yo ya no era la misma que había llegado ahí 2 días antes con mi maleta de ruedas y mi sonrisa educada. Algo en mí había despertado, algo que estaba dormido hacía años. Y aunque no sabía con exactitud lo que iba a hacer, ya no tenía miedo. Porque esa noche me mostró algo que no podía ignorar. Y cuando una verdad se revela con esa claridad, lo único que queda es actuar. Como sea, pero actuar. Volví a ver el vídeo varias veces antes de decidir guardarlo en la nube. No podía darme el lujo de perder esa prueba. Sabía que lo que grabé no solo podía cambiar la vida de mis nietas, también podía destruir todo lo que mi hijo y su esposa construyeron frente a los demás. Me temblaban las manos mientras escribía la contraseña de mi cuenta. Tenía miedo de que alguien escuchara el sonido del celular, de que entraran en la habitación. Cerré las cortinas, apagué la lámpara de mármol y me senté junto al ventanal. Desde ahí, se veía el jardín perfectamente podado, iluminado por luces cálidas, como una escena de catálogo. Pero detrás de esa elegancia, lo que vivía esa casa era oscuridad pura. Durante años, me acostumbré a pensar que las cosas debían resolverse dentro de la familia. Pero esa noche entendí que hay dolores que no se corrigen con silencio. No podía fingir que no había visto a Lucía encogerse de miedo o a Isabela cocinando como una mujer adulta a medianoche. Esas niñas estaban sobreviviendo, no creciendo. Y eso me partía el alma. Apoyé el celular en la mesita lateral, al lado de una revista de decoración de interiores que mostraba la casa en portada. Me dio asco. Esa portada, ese reportaje, esa mentira. ¿Qué tan lejos puede llegar alguien por mantener la apariencia? Recordé una conversación que tuve con mi hijo hace unos meses. Me dijo que habían invertido todo en esa casa, desde los muebles importados hasta la instalación del spa privado en la terraza. Todo con tal de entrar al club social más exclusivo de la zona. Presumía de su membresía como si eso definiera quién era. Ahora me pregunto si en todo ese tiempo se dio cuenta de lo que estaba pasando dentro de su propio hogar.
o si simplemente no quería verlo. Tal vez la imagen pública, los tratos de negocios, las cuentas conjuntas, los viajes con agencias de lujo, todo eso lo había cegado. Abrí el closet y tomé una maleta pequeña. Necesitaba tenerla lista. Me movía con cuidado, sin encender las luces, guiándome por la tenue claridad que entraba desde el pasillo. En la parte superior guardé los documentos importantes, una libreta, dinero en efectivo y el cargador del celular. No sabía cuándo ni cómo saldríamos, pero sí sabía que esa noche me cambió para siempre. La duda no era si debía protegerlas. La duda era si podría hacerlo sola. En una esquina de la habitación, vi el bolso de cuero que me regaló mi hijo en mi cumpleaños. Lo tomé con fuerza. No por apego. Por contraste. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, revivía la escena. Sentía el cuerpo de Lucía temblando, el ruido del plato roto, la voz fría de mi nuera ordenando y amenazando. Me preguntaba cuántas veces se habría repetido esa escena. Cuántas noches las niñas habrían pasado así, en silencio, sabiendo que nadie vendría. Y lo peor, que ya no esperaban que alguien las defendiera. Pensé en sus cumpleaños, en sus tareas, en los dibujos que alguna vez me dieron. ¿Cómo no lo vi antes? ¿Cómo no supe leer lo que decían sus ojos? Al amanecer, bajé a la cocina. Me moví con cautela, como si ya estuviera cometiendo un delito. Preparé un té de manzanilla, en la tetera inglesa que solo usan para visitas especiales. Sentí un escalofrío al saber que ahí mismo, unas horas antes, mis nietas habían sido tratadas como invisibles. Me senté en una de las sillas altas frente a la isla central. Todo impecable, como si nada hubiera pasado. Ese era el verdadero problema. Nadie vería lo que yo vi. Nadie creería lo que las niñas vivían. Era mi palabra contra el silencio perfecto de esa casa de lujo. Subí las escaleras despacio, sosteniendo la taza con ambas manos. Pasé por el cuarto de las niñas y entreabrí la puerta. Isabela dormía abrazando a Lucía, como si el mundo fuera un lugar del que hay que protegerse incluso al dormir. El cuarto estaba decorado como de catálogo infantil, cojines de estrellas, cortinas rosadas, lámparas de nube. Todo parecía soñado, pero había algo roto en el aire. Una ausencia de ternura. Me acerqué despacio, les toqué el cabello con cuidado y supe, sin duda alguna, que ya no podía quedarme quieta. No después de lo que vi. No después de lo que grabé. Me encerré de nuevo en mi habitación y busqué en mis contactos al abogado de confianza de la familia. Lo conocía desde hace años, antes de que mi hijo se casara. Le escribí un mensaje corto, casi sin respirar. Necesito hablar contigo. Es urgente. Es sobre las niñas. No quería darle detalles por escrito. Menos estando en esa casa. Eliminé el mensaje después de enviarlo, como si eso me diera más control. Me quedé mirando la pantalla hasta que me respondió, «¿Puedes hablar ahora?». Le dije que no. Le pedí que nos viéramos al día siguiente en el hotel boutique donde solía hospedarme cuando viajaba. Era un lugar discreto. Seguro. Después de todo eso, me quedé sentada en la esquina de la cama. El cuerpo me pesaba. No lloré. A veces el dolor no sale en lágrimas, sino en un cansancio que lo cubre todo. Me miré al espejo y me vi mayor. No por las arrugas. Por lo que sabía ahora. Por lo que tenía que hacer. En ese momento entendí que ya no estaba ahí como madre ni como invitada. Estaba como la única adulta capaz de ver lo que nadie quería ver. Y protegerlas, aunque eso significara romper con todo lo demás. El miedo ya no era lo que me detenía. El miedo era quedarme sin hacer nada. No esperé a que el sol saliera. A las 3:15 de la madrugada, cuando la casa entera parecía dormida, caminé directo al cuarto de las niñas. Abrí despacio, sin hacer ruido, y las encontré aún enredadas una con la otra, respirando profundo. Me agaché junto a la cama y susurré, «Chiquitas, necesito que se levanten. No podemos quedarnos aquí». Lucía parpadeó despacio, confundida. Isabela se incorporó al instante, como si ya supiera lo que venía. «¿Nos vamos?», me preguntó en voz bajita. Asentí con la cabeza. «Sí, mi amor. Hoy mismo». Había algo en su mirada que no era sorpresa.
Era alivio. En menos de 10 minutos tenían puestas sus chamarras, los zapatos deportivos y una mochila pequeña cada una. Isabela empacó sin hablar. Lucía cargaba su peluche gastado contra el pecho como si fuera un escudo. Yo ya tenía mi bolso de cuero con los documentos listos desde la noche anterior. Metí mi celular, mi cartera y la tarjeta del banco que aún compartía con mi hijo. Me sentí temblar. Sabía que, al usarla, él sabría exactamente dónde estábamos. Pero si no la usaba, no tendría acceso inmediato a dinero en efectivo. Era un riesgo calculado. Uno que, por mis nietas, valía la pena correr. Salimos por la puerta del jardín trasero, que daba al sendero de las fuentes. La alarma estaba desactivada. Mi hijo la apagaba por las noches para no molestar con el sonido si salían al spa de madrugada. Irónico. Usé esa misma grieta de lujo para escapar. Cruzamos el césped hasta la reja del fondo. Tenía la llave. El coche estaba estacionado en la parte más alejada, lejos de las cámaras visibles. Las niñas subieron al asiento trasero sin decir una sola palabra. Acomodé los cinturones, prendí el motor y sentí el corazón latirme en los oídos. Me temblaban las piernas, pero no dudé. Pisé el acelerador. La carretera estaba casi vacía. Solo los faros del coche iluminaban el camino. Cada curva parecía un suspiro contenido. Las niñas iban en silencio. Lucía se quedó dormida con la cabeza sobre el hombro de su hermana. Isabela mantenía los ojos abiertos, mirando por la ventana como si vigilara. Le tomé la mano mientras manejaba. Ya estamos lejos, mi vida. Ya casi llegamos. Ella no respondió. Solo apretó mi mano. En ese instante, sentí que ya no era solo su abuela. Era su escudo, su refugio, su única certeza. Mi pecho se llenó de miedo, pero también de determinación. Ya no había regreso. Conduje hasta mi antigua casa de campo. Una propiedad que conservo hace años, fuera de los círculos sociales, lejos del ruido y del control familiar. La casa es pequeña, con tejas color terracota, ventanas grandes y muebles que elegí yo misma. No hay decoradores, ni sistemas inteligentes, ni cámaras ocultas. Solo madera, libros viejos y un jardín con bugambilias. Al llegar, abrí la puerta con manos temblorosas. Las niñas entraron sin hacer preguntas. Como si el cuerpo les dijera que finalmente podían soltar el peso. Encendí la calefacción, les preparé un chocolate caliente y les di una manta de lana gruesa. No dije nada más. Mientras ellas tomaban el chocolate en silencio, revisé mis estados de cuenta desde la laptop. Ya había movimientos raros. La cuenta conjunta con mi hijo tenía una transferencia recién registrada. No sabía dónde iba ese dinero, pero algo me decía que pronto intentaría congelarme todo. Retiré lo poco que tenía una cuenta antigua a mi nombre. No era mucho, pero serviría para unos días. Cerré la laptop con rabia contenida. No era posible que la primera reacción de mi hijo ante mi desaparición fuera proteger su dinero, y no a sus hijas. Sentí una punzada en el estómago. Una mezcla de culpa, tristeza y decepción. Después de acomodar a las niñas en el sofá-cama, me senté en la mecedora frente a la chimenea. Miré el fuego como si fuera a encontrar respuestas ahí. Me preguntaba en qué momento perdí a mi hijo. ¿Cuándo se volvió ese hombre que defendía el estatus antes que la verdad? Tal vez fui yo la que no quiso ver. Tal vez lo consentí demasiado. Pero en ese momento, ya no importaba. Tenía 2 niñas dormidas bajo mi techo. 2 vidas por reconstruir. Y una historia que nadie iba a creer si no actuaba con inteligencia. No bastaba con haberlas sacado de ahí. Tenía que probar todo. Fui hasta el closet del pasillo y saqué una caja donde guardaba documentos viejos. Encontré papeles importantes, escrituras, pólizas de seguro, una copia del testamento. Los revisé uno por uno como si buscara una garantía de que no iban a tocar a mis nietas otra vez. Pensé en llamar a alguien de confianza, pero no podía involucrar a nadie más. Era mi responsabilidad. Esa madrugada me convertí en algo más que su abuela. Me convertí en su madre prestada. En la mujer que se atreve a ponerle un alto al miedo, aunque tiemble por dentro.
Las protegí con lo único que aún tenía, mi dignidad. Cuando amaneció, las niñas seguían dormidas. Preparé pan tostado y jugo natural. Puse la mesa como si fuéramos a celebrar algo. No dije nada al verlas despertar. Solo les sonreí. Había mucho por decir, pero no era el momento. Primero, necesitaban sentir que estaban a salvo. Ya después vendrían las preguntas. Y cuando llegaran, iba a estar lista. Porque ese fue mi primer acto de libertad. Sacarlas de ese infierno sin hacer ruido. Huir, sí, pero con el corazón en alto. Sin remordimiento. Solo con amor. Lo que viniera después, ya no me daba tanto miedo. A las pocas horas de haber llegado, mi teléfono comenzó a vibrar con insistencia. Llamadas perdidas de mi hijo, mensajes que no respondí, correos con títulos que solo decían: ¿dónde estás? Devuélvelas. Esto no es tu decisión. Supe de inmediato que ya había notado nuestra ausencia. No me importaba. Tenía el corazón firme. Pero lo que me sorprendió fue la rapidez con la que cambió el tono. De súplica pasó al reclamo. Del reclamo, a la amenaza. Mamá, esto no te lo voy a perdonar. Leí ese mensaje con la taza en la mano y sentí cómo me temblaban los dedos. Era mi hijo, pero no lo reconocía. Decidí apagar el teléfono. No porque tuviera miedo, sino porque ya no quería escucharlo. Necesitaba protegerme para poder protegerlas a ellas. Me enfoqué en crearles un refugio. Preparé sus camas, organicé su ropa, puse lavanda fresca en sus almohadas. La casa de campo era sencilla, pero respiraba paz. Las niñas se movían en silencio, como si temieran hacer ruido de más. Yo trataba de mantener la calma, pero por dentro sentía que el reloj había empezado una cuenta regresiva. Sabía que tarde o temprano iban a venir por nosotras. Y no por amor. Por orgullo, por control, por la imagen de familia perfecta que tanto les costó construir. Esa misma tarde recibí una notificación judicial en mi correo. Demanda por retención indebida de menores. El cuerpo se me fue al suelo. Aunque tenía pruebas, aunque sabía que lo que hice fue para protegerlas, ver mi nombre en un documento oficial me rompió algo por dentro. Llamé al abogado. Le conté todo. Me pidió que me calmara, que no respondiera a nada y que preparara todos los archivos que tenía. No se trata solo de tener la razón, me dijo. Se trata de demostrarla legalmente. Cerré los ojos con rabia. ¿Cómo podía estar yo siendo demandada por proteger a 2 niñas del abuso? Esa noche, mientras las niñas dormían, me senté a repasar la grabación. Verla de nuevo fue una herida abierta. Pero esta vez la vi con otros ojos. Ojos de estrategia, no de dolor. Tomé nota de los horarios, de los detalles, del lenguaje. Grabé una copia en una USB y la escondí en la caja fuerte que aún conservaba debajo del piso del vestidor. No confiaba en dejar nada expuesto. Revisé mis cuentas. Algunas ya estaban congeladas. El acceso a la cuenta conjunta había sido bloqueado. Era evidente que mi hijo estaba usando cada recurso a su favor. Como si esto fuera una guerra. Las niñas empezaban a relajarse un poco. Lucía dibujaba con crayones en la mesa de madera del comedor. Isabela leía un libro en voz bajita, sentada junto a la chimenea. Trataba de hacer que sintieran que nada había pasado. Pero cada vez que escuchaban un coche pasar, levantaban la cabeza con miedo. Me dolía en lo más profundo que niñas tan pequeñas tuvieran esa reacción. Yo no necesitaba lujos. No necesitaba tarjetas negras ni joyas de perlas. Lo único que necesitaba ahora era justicia. Y aunque no sabía aún cómo se ganaba una batalla como esta, no estaba dispuesta a perderla. Una noche después, alguien tocó la puerta. Me paralicé. Miré por la ventana sin abrir. Era un hombre vestido de traje, con cara seria y un sobre en la mano. No abrí. Me limité a observar. Colocó el sobre debajo de la puerta y se fue. Era otra notificación, audiencia preliminar en 72 horas. Era oficial. Iba a tener que enfrentarme legalmente a mi propio hijo. Sentí que me faltaba el aire. No por miedo a perder, sino por el dolor de saber que él estaba dispuesto a exponer a sus hijas solo para no quedar como el malo.
¿En qué momento se volvió alguien tan frío? Me encerré en mi habitación y lloré en silencio. No quería que las niñas me vieran así. Sabía que yo era su única fortaleza ahora. Pero no era de piedra. Tenía derecho a romperme también. Me senté frente al tocador, ese mismo que usaba hace años cuando veníamos de vacaciones a esta casa, y me miré al espejo largo. Tenía los ojos cansados, pero también una luz que no recordaba haber visto antes. Una mezcla de coraje y ternura que no sabía que aún vivía en mí. Era la mirada de una mujer que no iba a soltar a sus nietas, pasara lo que pasara. A la mañana siguiente, Lucía me pidió que le enseñara a hacer pan. Nunca había preparado masa, pero quería aprender. Quiero hacerlo para ti, abuela. Casi lloro ahí mismo. Amasamos juntas. Pusimos la harina sobre la mesa, nos ensuciamos las manos y reímos bajito. Por un momento, se me olvidó todo lo demás. Y comprendí que, aunque el mundo se nos viniera encima, ese momento era nuestro. No nos lo iba a quitar nadie. Tal vez no teníamos el respaldo de un apellido poderoso ni la protección de una cuenta millonaria, pero teníamos algo más fuerte: amor sin condiciones. Y así, entre masa y lágrimas escondidas, comprendí que lo que estaba haciendo era correcto. Que aunque el camino fuera largo y doloroso, valía la pena. Porque salvar a alguien también es una forma de salvarse a una misma. Y si nadie más se atrevía a hablar por ellas, yo lo haría. Aunque me juzgaran. Aunque me señalaran. Aunque fuera la villana en la historia que mi propio hijo contaría. No me importaba. Porque había algo más importante que mi imagen, que mi apellido, que todo lo que construimos en esa mansión, la seguridad de dos niñas que merecían una infancia sin miedo. ¿Y tú? Si tu propio hijo te acusara legalmente por haber protegido a tus nietas del maltrato, ¿tendrías el valor de enfrentarlo en un tribunal, aunque eso significara perderlo para siempre? Entrar al juzgado con las manos sudando fue una experiencia que nunca imaginé vivir a mi edad. Apreté los dedos de Isabela mientras caminábamos por el pasillo alfombrado, escoltadas por miradas que no conocían nuestra historia. Lucía se quedó en casa con una niñera recomendada por mi abogado. No quise exponerla. Isabela insistió en acompañarme. «Quiero estar contigo», me dijo esa mañana con una madurez que no le correspondía. Al entrar a la sala, lo vi. Mi hijo. De traje impecable, con un reloj carísimo y esa postura altiva que usa cuando se siente en control. Me miró sin saludar. Su mirada no era la de un hijo. La sala olía a madera barnizada y a perfume caro. Mi nuera estaba sentada a su lado, con el cabello perfectamente peinado, una blusa de diseñador y ese rostro que sabe fingir compasión. Frente a ellos, su abogada. Una mujer joven, muy preparada, fría. Yo llevaba un vestido sobrio y mi bolso de siempre, ese que ha guardado de todo, dulces para mis nietas, recetas de mi mamá y ahora, evidencias. Me senté sin hablar. El juez entró. Era un hombre mayor, de rostro neutro, difícil de leer. Inició la audiencia con formalidad, como si no se tratara de la ruptura de una familia. Como si esto fuera un trámite más. Cuando le tocó hablar a mi hijo, dijo cosas que nunca imaginé oír. Mi madre está confundida. Está pasando por un proceso emocional que afecta su juicio. Sacó a nuestras hijas de casa sin permiso. Las tiene retenidas. Cada palabra era un cuchillo. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se escuchaba. Isabela me apretó la mano. Mi nuera lloró. Lágrimas sin una gota de verdad. Hablaron de su estilo de vida, del colegio bilingüe que las niñas dejarían, del terapeuta infantil privado, del spa familiar donde habían ido la semana anterior. Pintaron una vida que no existía. Una fantasía revestida de lujo. El abogado de ellos entregó documentos, registros escolares falsificados, certificados médicos manipulados, fotos de las niñas sonriendo en cumpleaños pasados. Parecía una obra de teatro bien ensayada. Yo sentía que me hundía. Mi turno llegó. Me levanté despacio, respirando hondo. No quería parecer débil. Saqué la memoria USB de mi bolso y la coloqué sobre la mesa. Esto es lo que vi. Esto es lo que vivieron. Expliqué que tenía grabaciones, que había pruebas. Pero antes de reproducirlas,
La abogada de mi hijo se levantó. Objeción. El material fue obtenido sin autorización y viola el derecho a la privacidad. El juez pidió silencio. Analizó el argumento y dijo que, por ahora, el vídeo no podía ser admitido. Sentí que el piso se me movía. Me quedé ahí, de pie, con la garganta seca. No entendía cómo algo tan evidente, tan necesario, podía ser desechado así. Isabela bajó la mirada. Apreté los dientes para no llorar. Señora Ramírez, dijo el juez, tiene otra forma de probar lo que dice. Respondí con calma, aunque por dentro estaba hecha pedazos. Sí, pero necesito tiempo. Las niñas tienen heridas que no son visibles en una hoja de papel. Me senté despacio, sintiéndome invisible frente a tanta mentira. Al salir de la sala, mi hijo se acercó. No me tocó, no me habló como hijo. Me dijo, como un empresario a otro, esto no es personal. Es legal. Te estás metiendo en terrenos que no entiendes, mamá. Me quedé mirándolo unos segundos, como si buscara en su rostro una chispa del niño que crié. No encontré nada. Respondí con voz baja, pero firme, no soy abogada, pero sé lo que es proteger. Y eso, tú ya lo olvidaste. Se giró sin contestar. Mi corazón dolía más por lo que ya no estaba entre nosotros que por el juicio mismo. Regresamos a casa en silencio. Isabela miraba por la ventana, enojada. No conmigo. Con el mundo. Le ofrecí algo de comer, pero no quiso. ¿Y si ganan, abuela?, me preguntó al llegar. No supe qué decirle. Solo le acaricié el cabello y le dije, entonces volvemos a empezar. Pero no nos rendimos. Ella asintió, sin sonreír. Esa noche, no dormí. Abrí la caja fuerte y saqué las otras pruebas. Notas de la escuela, dibujos de Lucía, el testamento de mi esposo donde dejaba parte de su herencia para nuestras nietas. Sabía que todo podía servir. Esta pelea no sería rápida. Pero yo estaba lista. Al día siguiente, mi abogado me llamó temprano. Me dijo que había opciones, que podíamos apelar la decisión sobre el vídeo y presentar una denuncia paralela. Habló de estrategia, de jueces más accesibles, de plazos. Me pidió mantenerme firme y seguir documentando todo. También me advirtió, van a intentar aplastarte. Estás tocando su imagen. Su dinero. Su nombre. No van a detenerse. Le agradecí por no hablarme como víctima. Colgué con más fuerza de la que tenía antes. Tal vez no tenía poder, ni acceso a todos sus recursos, pero tenía algo que ellos no podían comprar, la verdad. Esa misma tarde comencé a escribir todo en un cuaderno. Fechas, frases, gestos, cambios en el comportamiento de las niñas, incluso los olores que salían de la cocina cuando las obligaban a cocinar. Cada detalle cuenta, me decía a mí misma. No podía darme el lujo de olvidar nada. No esta vez. No mientras ellas me necesitaran. El juicio podía estar lleno de trampas, pero yo no iba a bajar la cabeza. Porque incluso si no lograba ganar en los tribunales, quería que mis nietas supieran que alguien luchó por ellas. Que no todas las abuelas se rinden. Y que el amor no siempre es blando. A veces, el amor se convierte en escudo. Unos días después del juicio, empecé a recibir mensajes de antiguos conocidos. Gente que no me hablaba hace años de pronto quería saber cómo estaba, con esa voz enmascarada de curiosidad disfrazada de preocupación. No respondí a ninguno. Sabía que las noticias ya estaban corriendo. No por mí. Por ellos. Mi hijo y mi nuera tenían amigos en la prensa, contactos en redes, un séquito entero que giraba alrededor de su imagen. Lo que más me dolía era pensar que, mientras toda esa maquinaria se movía para proteger su reputación, nadie se preguntaba cómo estaban las niñas. A nadie parecía importarles la verdad. Esa misma semana, me llegó una carpeta de documentos anónima a través del abogado. Dentro había algo que no esperaba: registros escolares manipulados, pagos hechos en efectivo, firmas dudosas. Alguien desde dentro me estaba ayudando. Aún no sé quién fue. Pero gracias a esos papeles descubrí que mi nuera había falsificado boletines para que las niñas no fueran llamadas por el DIF. El colegio al que asistían tenía una fachada impresionante: canchas de tenis,
piscina olímpica, uniformes importados. Pero por dentro, había maestros que veían, que sospechaban, pero callaban. Tal vez por miedo. Tal vez porque los padres de Isabela y Lucía eran los que financiaban las rifas y los desayunos benéficos. Conseguí hablar con una maestra, de forma discreta. Me dio más detalles. Me dijo que las niñas solían quedarse dormidas en clase, que a veces llegaban sin desayunar, que alguna vez Lucía se orinó encima porque nadie la dejó ir al baño. Sentí que el estómago se me cerraba. Nadie había reportado nada. Todo seguía funcionando, porque nadie quería manchar el apellido de mis hijos. Porque en ese círculo social, el silencio es parte del precio del lujo. Me pregunté cuántos niños más estarían viviendo algo así, detrás de esas paredes brillantes. Me pregunté si alguna vez yo también había elegido mirar hacia otro lado. También me enteré de algo más. En la casa donde vivían mis nietas, había un cuarto cerrado con llave. Supuestamente, era una habitación de almacenamiento. Pero alguien me dijo que las niñas eran enviadas ahí cuando se portaban mal. Un espacio sin ventilación, con cajas viejas, un foco apenas colgando del techo y una cámara. Al principio pensé que era exageración. Hasta que Isabela, sin que se lo pidiera, me dibujó el cuarto. Sin ventanas. Con una puerta gruesa. Ahí nos mandaba cuando no quería que lloráramos, me dijo. Guardé ese dibujo como si fuera oro. Porque lo era. Era prueba viva. Intenté no mostrar mi angustia, pero esa noche no pude dormir. Me senté frente a la estufa, envuelta en una cobija, escuchando el crujido de la leña. Y ahí, en el silencio de mi casa, pensé en lo fácil que es armar una mentira con cosas caras. En cómo el perfume caro puede esconder el olor de una infancia rota. En cómo los vestidos de seda no abrigan a una niña con miedo. Recordé las cenas familiares en su mansión, donde todo era servido en vajilla de porcelana fina, pero nadie preguntaba a las niñas cómo se sentían. El lujo servía para silenciar lo que realmente dolía. Me pregunté por qué nunca lo vi. Tal vez porque me deslumbré. Porque me sentí orgullosa de que mi hijo hubiera salido adelante. Porque confundí éxito con bondad. Porque pensé que el dinero podía protegernos de todo. Me dolió admitirlo. Pero necesitaba hacerlo. Yo también fallé. No las vi antes. No pregunté más. No toqué lo que no debía. Porque, en el fondo, me daba miedo lo que pudiera encontrar. Pero ahora ya no tenía miedo. Tenía coraje. Tenía rabia. Y tenía un propósito. No iba a permitir que esas niñas volvieran a esa cárcel disfrazada de casa. La gota que me rebalsó fue una llamada que recibí esa misma semana. Era un periodista. Recibimos una denuncia anónima contra usted. La acusan de secuestro, de manipulación emocional, de usar a sus nietas para una disputa familiar. Me quedé muda. Quise responder, pero colgué. No tenía caso. Sabía perfectamente de dónde venía. Era otra jugada más para aislarme, para asustarme, para que me rindiera. Pero no iban a lograrlo. Me conocían como la madre silenciosa. La que se sentaba en las reuniones familiares sin decir mucho. Pero no conocían a la abuela que podía convertirse en leona cuando las cosas se ponían verdaderamente oscuras. Esa noche decidí que no me iban a quebrar. No tenía el dinero que ellos tenían, ni sus contactos, ni sus recursos. Pero tenía algo más fuerte, la confianza de dos niñas que, por primera vez en meses, dormían tranquilas. Me levanté de la silla, fui a su cuarto y las cubrí con las mantas. Lucía hablaba dormida. Dijo: no me dejes, abuela, entre suspiros. Me arrodillé junto a ella, le acaricié el cabello y le prometí, aunque no pudiera oírme, que no iba a soltarla. Pase lo que pase. Aunque me quitaran todo. Aunque perdiera todo. No las iba a entregar. Había un dolor que crecía por dentro. Pero también una fuerza nueva, una que yo no sabía que aún tenía. Esa mezcla extraña de tristeza y decisión. Sabía que la tormenta apenas comenzaba. Que lo peor podía estar por venir. Pero también sabía que no estaba sola. Porque cada vez que me sentía flaquear, bastaba con ver a las niñas correr por el jardín, reírse sin miedo, buscarme con ternura. Y entonces me acordaba,
Esto es lo correcto. Aunque duela. Aunque cueste. Aunque el mundo entero me señale. Esto es lo correcto. Fue una mañana helada, de esas en las que el silencio pesa más que el frío. Las niñas estaban en la sala viendo una película vieja, arropadas con mantas gruesas y una canasta de pan tostado sobre la mesa. Yo preparaba café en la cocina cuando escuché 3 golpes suaves en la puerta. No esperaba a nadie. Me asomé por la ventana lateral y vi una silueta conocida. Era Marta, la antigua gobernanta de la casa de mi hijo. No la veía desde hacía más de un año. Siempre fue discreta, leal, trabajadora. Abrí la puerta sin decir palabra. Ella bajó la mirada, temblando. La invité a pasar, le ofrecí café, pero no quiso. Tenía una expresión de urgencia, de alguien que se debatía entre el miedo y la necesidad. Sacó un sobre de su bolso y lo colocó sobre la mesa. No podía seguir callando, me dijo. Yo lo vi todo, señora Estela. Y lo grabé. Me quedé en shock. Dentro del sobre había una memoria USB y varias hojas impresas con fechas, horarios, descripciones. Marta llevaba un registro secreto de todo lo que presenció en esa casa. La manera en que mi nuera gritaba a las niñas, los castigos nocturnos, las órdenes crueles disfrazadas de disciplina. Me explicó que empezó a guardar esas pruebas por si algún día alguien pedía ayuda. Que dudó muchas veces. Que tenía miedo de perder su empleo, de ser demandada, de que nadie le creyera. Pero que, después de vernos en las noticias, supo que debía buscarme. Yo las cuidé cuando nadie miraba, dijo, con lágrimas en los ojos. Y usted es la única que ha tenido el valor de sacarlas de ahí. Me sentí profundamente conmovida. Era como si la vida me estuviera dando un respiro. Una aliada inesperada. Una verdad que no venía de mi boca, sino de alguien que lo vio todo. Revisamos juntas el contenido de la memoria. Imágenes de cámaras de seguridad internas que nadie sabía que existían. Grabaciones de audio desde su celular, escondido en los bolsillos del delantal. Marta había guardado todo. Incluso un audio donde mi nuera se burlaba de las niñas. No importa si lloran, con que no griten, que no nos escuchen los vecinos. Sentí náuseas. No podía creer lo que escuchaba. Pero al mismo tiempo, sentí una certeza profunda. Eso sí podía hacer la diferencia en el juicio. No era solo mi testimonio. Era prueba viva. Grabaciones frías, pero reales. Le pedí a Marta que se quedara a comer. No aceptó. Me dijo que no podía arriesgarse más. Solo vine a entregarle esto. Pero tenga cuidado, señora. Ellos tienen ojos en todas partes. Sus palabras me dejaron helada. Le di las gracias con un abrazo largo, de esos que dicen más que cualquier frase. Caminó de regreso a su coche con la cabeza baja. Desde la ventana, la vi alejarse, apretando el volante como si llevara una bomba en las manos. Nunca imaginé que volver a verla me provocaría tanta gratitud. Pero lo que pasó después me dejó sin aire. 2 horas más tarde, recibí una llamada desde un número desconocido. La señora Marta sufrió un accidente. Está en el hospital. La encontraron inconsciente junto a su coche. Sentí que el alma se me salía del cuerpo. Pregunté si estaba viva. Me dijeron que sí, pero en coma. Que fue atropellada. Que no sabían si fue accidente o algo más. Colgué sin poder respirar. Me quedé sentada, con la memoria USB entre las manos, temblando. ¿Fue casualidad? ¿Fue advertencia? ¿Era yo la siguiente? El miedo no me paralizó. Me dio más motivos para actuar. Ellos no querían que esa verdad saliera. Esa noche dormí con la USB escondida en el fondo de una caja de té metálica. La guardé dentro de un hueco falso en la cocina, detrás de la alacena. No confiaba en nada. Ni en el correo, ni en los teléfonos, ni siquiera en mi abogado por completo. El poder que ellos tenían era real. Podían comprar versiones, desviar miradas, ocultar verdades. Pero esa vez, no iba a permitir que lo hicieran. Si algo me pasaba, esa memoria tenía que sobrevivir.
La única manera de proteger a mis nietas ahora era asegurarme de que el mundo viera lo que yo ya no podía esconder. Las niñas no sabían lo que estaba pasando, pero lo intuían. Isabela me observaba más de cerca. Lucía se aferraba a mi ropa al caminar. No quería asustarlas, pero tampoco podía mentirles. Esa noche les dije que una amiga había venido a ayudarnos, pero que alguien intentó lastimarla. ¿Está enojada porque te ayudó?, preguntó Isabela. Sí, mi vida. A veces, decir la verdad enfurece a quienes viven de las mentiras. Lucía me abrazó. Me abrazó como si yo fuera su único refugio. Y en ese momento supe que tenía que ser fuerte. Por ellas. Por Marta. Por todo lo que estaba en juego. Antes de dormir, fui al escritorio y comencé a escribir una carta. No para mi hijo. Ni para el juez. Era para mis nietas. Una carta que guardaré hasta que sean grandes. Les conté quién fue Marta. Les hablé del valor. De lo que significa hacer lo correcto aunque nadie lo vea. De lo importante que es elegir no callar. Porque algún día, cuando recuerden estos años, quiero que sepan que no estuvieron solas. Que una mujer común, con un delantal manchado y el corazón en la mano, tuvo el valor de grabar la verdad. Y que eso puede cambiarlo todo. Mi abogado me citó en un restaurante elegante, uno de esos lugares donde todo huele a trufa y los cubiertos pesan más que el hambre. No me sentía en casa ahí, pero acepté la cita porque sabía que no era casual. Me recibió con una expresión tensa, como quien está por entregar una noticia que no le gusta dar. Apenas me senté, pidió una botella de vino francés sin preguntarme si quería tomar. Supuse que eso formaba parte de su estrategia, suavizar el golpe. Me sirvió una copa y la empujó hacia mí. Te traigo una propuesta de parte de tu hijo, dijo en voz baja, evitando mi mirada. Saqué un pañuelo del bolso y lo coloqué en mis piernas, como si así pudiera sostener la compostura. Quiere cerrar esto sin escándalos. Si devuelves a las niñas, ellos te ofrecen una pensión vitalicia, una casa en la playa y una tarjeta de crédito exclusiva para tus gastos. Sentí el vino subir a mi garganta aunque aún no lo probaba. Era real. Estaban intentando comprar mi silencio. Como si mis nietas fueran parte de una herencia en disputa. Como si yo fuera un estorbo que podía solucionarse con dinero. El corazón me latía fuerte, no de miedo, sino de rabia. Cerré los puños bajo la mesa. No tienes que decidir ahora, agregó él, viendo cómo me endurecía. Solo piénsalo. Agarré la copa con una mano temblorosa y, sin querer, la empujé. El vino cayó, manchando el mantel blanco y la orilla de mi blusa. Nadie en el restaurante reaccionó. Esas cosas ahí se limpian en silencio, como todo lo que incomoda. Me disculpé con la mesera, aunque no había sido culpa mía. El abogado bajó la voz y dijo, tú sabes que pelear es desgastante. Es difícil, y sola no es lo mismo. Me dolió la insinuación. No estaba sola. Tenía a las niñas, tenía mi verdad, y tenía una dignidad que no estaba en venta. Regresé a casa con las manos frías y el alma revuelta. Las niñas estaban en el jardín trasero, recolectando flores secas y poniéndolas en frascos de mermelada vacíos. Les sonreí desde la ventana, pero por dentro sentía que el mundo me había escupido en la cara. Me serví un té, con la misma taza de cerámica que uso desde hace años, y me senté frente a la estufa de leña. Miré el fuego como si pudiera decirme qué hacer. ¿Y si aceptaba? ¿Y si me aseguraba económicamente y les evitaba este infierno legal? ¿Qué clase de abuela sería si vendes a tus nietas por seguridad? No pude ni imaginarlo. Más tarde, Isabela se acercó mientras doblaba ropa. Tenía ese rostro serio que ya me resulta familiar. «Te ofrecieron algo, ¿verdad?», preguntó sin rodeos. Me quedé en silencio. Ella insistió. Lo escuché. Estabas hablando por teléfono. Le expliqué lo que me habían propuesto. No mentí. Y ella, con los ojos húmedos, me dijo algo que me partió en dos. Nos vas a devolver, como si fuéramos muebles que ya no quieres. Me arrodillé frente a ella y le dije que jamás. Que prefería perderlo todo antes que soltarles la mano. Isabela no dijo nada más. Me abrazó tan fuerte que tuve que cerrar los ojos.
Esa noche escribí una carta. No para mi hijo, ni para un juez. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Era para mí. Necesitaba recordar por qué había empezado todo esto. Escribí que no vine al mundo a ser cómoda, ni a ser cómplice de una mentira. Que el lujo sin amor no vale nada. Que no se puede dormir en una cama de seda si sabes que al lado alguien llora en el piso. Escribí que no nací para vivir tranquila si eso significaba dejar a las niñas en manos de quienes las rompieron. Y que cada paso que diera desde ahora sería por ellas, aunque doliera, aunque me dejara sola, aunque el precio fuera alto. Al día siguiente devolví la llamada. Le dije al abogado que agradecía la oferta, pero que no estaba interesada. Que esto ya no era una negociación. Era una guerra. Y que yo no era una víctima. Era una abuela defendiendo lo único que realmente importaba. Me respondió con un suspiro. Lo imaginé, Estela. Colgué. Me fui al cuarto de las niñas. Lucía estaba dormida. Isabela leía en voz bajita. Me acosté junto a ellas. El calor de sus cuerpos me hizo sentir que, pese a todo, estaba en el lugar correcto. Tenía poco, pero tenía paz. Y eso no se negocia. ¿Y tú? Si te ofrecieran dinero, comodidad y una vida sin conflictos a cambio de entregar a tus nietas al lugar donde fuiste testigo de su dolor, ¿aceptarías ese trato para vivir tranquila? ¿O te arriesgarías todo por proteger lo que más amas? Contraté a un investigador privado con dinero que aún tenía disponible en una cuenta olvidada, a mi nombre, de los tiempos en que administraba mis propias finanzas. No quería que nadie supiera de este movimiento, ni siquiera mi abogado. Lo contacté desde un número prestado y pedí que instalara cámaras ocultas en la mansión, aprovechando que mi nuera organizaba cada semana un servicio de limpieza externa. Él conocía bien ese tipo de trabajos. No preguntó demasiado. En 72 horas tendré algo para usted, dijo con voz firme. Me colgué de esa promesa como si fuera la última cuerda que me quedaba. Los días siguientes fueron lentos, pesados. Las niñas ya no preguntaban nada, pero empezaban a extrañar cosas. Su perro. Algunos libros. El árbol de Navidad que mi hijo seguramente ya había mandado instalar junto al piano. Les expliqué que pronto podríamos buscar sus cosas, que solo era cuestión de tiempo. Les hablé con la verdad, pero sin detalles. No quería asustarlas más. Yo fingía seguridad mientras por dentro el miedo me empujaba contra las paredes. Pasaba horas revisando documentos, planeando rutas de escape, revisando que nadie nos siguiera. Vivía con los sentidos en alerta. Pero sabía que si quería justicia, tenía que resistir. El investigador me entregó las grabaciones en una memoria cifrada, con instrucciones precisas para abrirla. Lo hizo en un restaurante discreto del centro, nada de lugares lujosos esta vez. Ahí está todo. Es peor de lo que esperaba, me dijo. Regresé a casa sin abrirla. No porque no quisiera verla, sino porque necesitaba estar completamente sola para hacerlo. Esperé a que las niñas se durmieran, apagué todas las luces y me encerré en el cuarto con la computadora. Respiré hondo y di clic. La pantalla se llenó de imágenes conocidas, pero ahora con el ángulo frío de una cámara fija. El infierno, desde dentro. Vi a Lucía arrastrando un cubo de agua por el vestíbulo mientras su madre hablaba por teléfono desde el sofá, tomando vino. Vi a Isabela limpiando la estufa, parada en un banquito, mientras la otra gritaba desde la escalera que se apurara. Vi a las dos encerradas en el cuarto de almacenamiento, con la puerta entreabierta y un solo foco encendido. El reloj marcaba la 1:40 de la madrugada. Ellas no lloraban. No pedían ayuda. Simplemente obedecían. Como quien ya no espera ser rescatado. Me tapé la boca con las dos manos. No pude seguir viendo. Apagué la laptop y lloré. Al día siguiente, fui con mi abogado y le mostré todo.
Esta vez no se contuvo. Con esto no pueden esconderse. Esto va directo al juez. Preparó un informe, lo estructuró legalmente y pidió una audiencia urgente. Mientras tanto, me advirtió que debíamos prepararnos para una represalia. Este tipo de gente no se rinde. Cuando pierden la imagen, atacan por debajo. Yo ya lo sabía. El prestigio de la familia se sostenía sobre decoraciones navideñas perfectas, desayunos de club privado y publicaciones editadas. Pero la verdad ya estaba afuera. Ahora teníamos cómo mostrarla. Y eso les quemaba más que cualquier escándalo. En menos de 2 días, las imágenes empezaron a circular en foros y páginas que denunciaban abusos silenciosos. No fui yo. No fue mi abogado. Alguien más filtró los vídeos. Y cuando el nombre de mi hijo apareció en los titulares, todo cambió. Fachada de lujo, infierno infantil, decía una nota con foto de la mansión. Me llamaron de noticieros, de programas de televisión, incluso de fundaciones de protección infantil. No respondí a ninguno. No buscaba fama. Buscaba justicia. Pero ellos perdieron el control. Mi hijo me mandó un mensaje: no sabes lo que hiciste. Lo leí. No lo respondí. Las niñas sabían que algo había cambiado. No se los dije, pero lo sintieron. Me preguntaron si podíamos pintar la pared del cuarto con dibujos. Dije que sí. Compramos pinceles, témperas, y pasamos la tarde haciendo flores, casas, soles con ojos. Me sentí viva. Me sentí útil. Me sentí madre, aunque no me correspondiera. Era la primera vez que las veía crear algo sin miedo a ser regañadas. Sus risas llenaban el aire como música nueva. Y supe que, aunque el proceso legal apenas comenzaba, ya estábamos ganando algo que ellos jamás podrían darles: la libertad de ser niñas otra vez. En la noche, guardé todas las pruebas en una caja de madera que tenía escondida en el ropero. Puse también la carta que había empezado a escribir para el juez. No quería que este proceso fuera solo una demanda. Quería que fuera un testimonio. De dolor, sí, pero también de amor. Porque esto que hacíamos no era una venganza. Era una restitución. No quería verlos destruidos. Quería que las niñas dejaran de vivir asustadas. Quería un hogar donde las puertas no se cerraran con candado, donde nadie midiera su valor con base en lo que podían limpiar o callar. Eso era todo. No pedía más. Los primeros días después de la filtración fueron de aparente calma. Pero yo sabía que ese silencio era falso, como el que se siente antes de una tormenta. Revisaba el buzón cada mañana con el estómago apretado, esperando alguna citación, una advertencia, una amenaza. Nada llegaba. Hasta que una tarde, al intentar hacer una transferencia desde mi cuenta principal, me apareció el mensaje: operación denegada. Intenté con mi tarjeta de crédito y tampoco pasó. Supe de inmediato que estaban detrás. Mi hijo, usando sus influencias, había congelado mis fondos, y lo más doloroso no fue quedarme sin acceso al dinero, fue saber que él ya no veía en mí una madre. Me había convertido en su enemiga. Llamé al banco, intenté apelar, supliqué hablar con un gerente. Nada funcionó. La cuenta está en revisión judicial, me dijeron, sin dar más detalles. Me sentí humillada. No por la falta de dinero, sino por lo que eso significaba. Querían aislarme, quebrarme desde adentro. Esa misma tarde fui al cajón donde guardaba los ahorros en efectivo, los que siempre escondí por costumbre más que por desconfianza. Me aseguré de tener lo básico: comida, electricidad, el gas del calentador. Ajusté cada gasto. Me senté con las niñas y les expliqué, con suavidad, que tendríamos que apretarnos un poco por un tiempo. No se quejaron. Me abrazaron. Esa noche, al llegar a casa después de llevar a Lucía a terapia, encontré la puerta principal forzada. La cerradura colgaba torcida. Entré con el corazón en la garganta. Todo estaba revuelto, pero no se llevaron nada de valor. Lo que sí encontré me dejó sin aire. Sobre la alfombra, las copas de cristal que yo usaba en Navidad estaban hechas trizas. Roto también el marco de la foto que tenía con mis nietas en el jardín. Y escrito en el espejo del baño, con labial rojo: esto es solo el principio. Me apoyé en la pared.
El cuerpo me temblaba entero, pero no lloré. El miedo ya no me paralizaba. Llamé a la policía, hice la denuncia, pero no confié en que hicieran algo. El oficial que vino a revisar la casa miró alrededor con indiferencia. Pudo haber sido un intento de robo común, dijo. No mencioné a mi hijo. No tenía pruebas. Pero sí una certeza. Ese mensaje era para mí. Esa noche dormimos las tres en la misma habitación. Les conté un cuento inventado. Les acaricié el cabello hasta que se durmieron. Y después, en silencio, me senté junto a la ventana con una vela encendida, como si eso pudiera protegernos. Estaba agotada, pero más decidida que nunca. Al día siguiente, fui con mi abogado a entregarle los nuevos documentos del robo. Me miró con preocupación, pero también con respeto. Estela, lo que estás haciendo es valiente. Pero también es peligroso. ¿Estás segura de que puedes seguir? Asentí sin dudar. No tenía otra opción. Me habló de reforzar la seguridad, de cambiar la cerradura, de buscar otra casa temporal. Le dije que no pensaba esconderme. Si me muevo, ellas ganan. Y esta casa es el único lugar donde mis nietas han dormido tranquilas. Me prometió apoyo. Pero también me advirtió, a partir de ahora, todo puede escalar más. Esa tarde, al revisar el buzón, encontré un sobre sin remitente. Dentro, una copia ampliada de la escritura de mi antigua casa. Y una nota escrita a mano. Cuidado con lo que estás tocando. Hay propiedades que no debes reclamar. Era una amenaza clara. Una advertencia para que no hablara de la herencia que mis nietas debían recibir de parte de su abuelo, mi esposo. Esa casa no era solo tierra ni ladrillos. Era el único bien que quedaba legalmente a su nombre, y ellos querían controlarlo. No lo permitiría. No esta vez. No después de todo lo que habían hecho. Esa noche, mientras Lucía dormía abrazando su osito viejo, Isabela me miró desde su cama y me preguntó, «¿Nos van a venir a buscar?» Me dolió en el alma tener que decirle la verdad. Tal vez lo intenten, mi amor. Pero no vamos a dejar que nos lastimen. Se acercó y me dijo algo que me quebró por dentro. No quiero que te lastimen a ti tampoco, abuela. La abracé fuerte. Le prometí que íbamos a estar bien. Aunque no tuviera certeza de nada, aunque el mundo se nos viniera encima, yo ya había decidido que de esta no nos íbamos a ir escondidas. Nos íbamos a quedar y pelear. Esa madrugada escribí otra carta. Esta vez no la guardé. La dejé sobre la mesa del comedor, en caso de que algo me pasara. No era una despedida. Era una declaración. Escribí que no estaba huyendo, que no me estaba quebrando. Que no me importaba si me quitaban las cuentas, las propiedades, las cosas materiales. Me importaban 2 vidas pequeñas que confiaban en mí más que en nadie. Y si eso molestaba a quienes usaban el dinero como escudo, lo siento. Pero yo ya no me voy a disculpar por amar. No me voy a callar por miedo. Ya no. No fue un grito ni una pesadilla lo que me alertó esa madrugada. Fue el silencio. Un silencio espeso que parecía tragarse todo. Me levanté de la cama y caminé hasta el cuarto de las niñas. Lucía estaba sentada en la esquina de la cama, con la mirada perdida, abrazando su almohada. Me acerqué despacio. No lloraba. No hablaba. Solo respiraba hondo, como quien ha corrido demasiado. La tomé de las manos, heladas. Tuviste una pesadilla. Ella negó con la cabeza, muy despacio. No estaba dormida, abuela. Estaba esperando que me llamaran. Sentí que algo dentro de mí se quebraba. Esperaba ser regañada. A las 3 de la mañana. Al día siguiente, llamé a una psicóloga infantil. Busqué una recomendada por otra abuela en un foro que encontré en internet. Es cara, pero es muy buena, me dijeron. No me importaba el costo. Si tenía que vender mis joyas o hipotecar mi coche, lo haría. Conseguí una cita para esa misma semana. Nos recibió en un consultorio elegante, con sillones de colores, juguetes de madera europea y aroma a lavanda. Las niñas entraron primero, tomadas de la mano. Yo me quedé en la sala de espera, fingiendo que leía una revista, pero cada minuto se me clavaba como aguja en la piel.
Sentía el estómago en la garganta. La primera sesión duró más de lo esperado. Al salir, la psicóloga me miró con seriedad, con un cuidado que no buscaba alarmarme, pero tampoco disfrazar la realidad. Señora Estela, temo que hubo más que gritos. Hay cicatrices emocionales profundas. Lucía muestra síntomas de ansiedad severa. Isabela reprime lo que siente para proteger a su hermana. Esto no es nuevo. Es un patrón. Tragué saliva. Me pidió que trajera a las niñas cada semana. Acepté sin dudar. Aunque tuviera que pedir prestado, aunque no supiera cómo cubrir cada cita. Esa ayuda no era un lujo. Era una necesidad. Las siguientes semanas fueron una montaña rusa emocional. Lucía tenía regresiones. Mojaba la cama, evitaba el contacto visual, se escondía detrás de las puertas al escuchar ruidos fuertes. Isabela se mostraba protectora, casi adulta, pero a veces se le escapaban lágrimas en los momentos más inesperados. Al ver una película, al romperse una taza, al oír la palabra mamá. Yo me hacía la fuerte, pero había noches en que lloraba en la ducha. No entendía cómo permití que esto avanzara tanto sin haberlo notado. Me dolía por ellas. Me dolía por mí. Pero sobre todo, me dolía por la niña que fui, y que también aprendió a callar. Un domingo por la tarde, Lucía me pidió que la dejara dormir en mi cama. Se acomodó a mi lado, me abrazó por la cintura y me susurró: «Aquí no tengo miedo». Esa frase me dejó en blanco. En ese instante supe que, más allá del juicio, de las propiedades, del dinero congelado o del apellido familiar, yo ya había ganado algo. Había logrado que ellas sintieran, por fin, que estaban en un lugar seguro. No de forma perfecta, no sin carencias. Pero sí con verdad, con ternura, con espacio para sanar. Y eso, en un mundo que las había tratado como estorbo, era el mayor acto de justicia. La psicóloga me pidió que les diera tareas pequeñas, que las hiciera sentirse parte de un hogar real. Isabela empezó a ayudarme a cocinar. Lucía regaba las plantas del jardín. Pintamos las macetas, pusimos flores nuevas. Poco a poco, esa casa que había sido un refugio se volvió un hogar de verdad. Pero cada avance era también un recordatorio de lo que habían perdido. Había momentos en que Isabela preguntaba si su mamá algún día cambiaría. «No lo sé, mi vida. Pero no depende de ti». Le respondía con toda la honestidad que podía. No quería alimentar falsas esperanzas. Solo quería acompañarlas en su verdad. Un día, mientras doblábamos la ropa, encontré en uno de los bolsillos de Isabela una nota escrita con lápiz. Decía: «Si un día me muero, dile a Lucía que la quiero mucho». Me senté en la cama con esa hoja entre las manos, con un nudo en la garganta que no me dejaba ni respirar. ¿Qué tan rota puede estar una niña para escribir eso? ¿Cuánto tuvo que cargar sola para pensar en la muerte como una posibilidad? Guardé la nota en mi caja de recuerdos, donde tengo cartas, dibujos, palabras suyas. Porque algún día, cuando esto pase, quiero mostrarles todo lo que sobrevivieron. No les prometí que todo iba a estar bien. Les prometí que no las iba a dejar solas. Empezaron a preguntarme por el juicio, por su papá. Les dije que seguía su curso, pero que no las obligaría a ir si no querían. La psicóloga me recomendó que no forzara recuerdos, que escuchara más de lo que hablara. Y eso hice. Las escuché. Sus pausas, sus silencios, sus suspiros. Empecé a conocerlas de verdad. No como abuela de fines de semana. Como la mujer que las mira cada día y que intenta reconstruir un pedacito de infancia entre ruinas. Cada noche, antes de dormir, encendemos una velita y decimos una frase inventada por ellas. Hoy dormimos con paz. No siempre lo logramos. A veces hay lágrimas, pesadillas, silencios tensos. Pero cada noche lo intentamos. Porque la paz no llega sola. Se construye. Se protege. Se sostiene entre manos temblorosas y corazones que aprendieron a sobrevivir. Yo no sé cuánto tiempo durará esta batalla, ni qué más intentarán quienes aún nos quieren hacer daño. Pero lo que sí sé es que el alma de mis nietas, rota o no, hoy está a salvo. Fue un martes cualquiera cuando lo encontré. Estaba limpiando la biblioteca antigua de la casa, desempolvando libros y revistas viejas que no revisaba desde hacía años.
En una de las repisas más bajas, detrás de una caja con papeles viejos, vi una libreta pequeña de tapa azul con dibujos hechos a mano. Al principio pensé que era uno de mis cuadernos antiguos, pero al abrirlo, reconocí la letra infantil de Lucía. Sentí un escalofrío. Me senté en el piso, con las manos temblorosas, y empecé a leer. Las primeras páginas eran dibujos: casas grises, ventanas con barrotes, platos vacíos, caritas tristes. Luego, comenzaron las frases. Hoy mamá dijo que no servimos. Me duele la cabeza, pero no puedo decirle porque se enoja. A veces quiero desaparecer. Leí esa línea 3 veces. No podía creer que una niña tan pequeña pudiera escribir algo tan hondo, tan brutal. Pasé las páginas como si me ardieran en las manos. Mi hermana me cuida, pero ella también llora. Ayer no comimos porque olvidamos limpiar la cocina. Las frases eran cortas, torpes, llenas de errores ortográficos, pero cada palabra era una herida. Cada dibujo, una prueba más fuerte que cualquier documento legal. Una prueba escrita con miedo. Con verdad. Me quedé ahí sentada por mucho tiempo. No sabía si debía mostrarlo, guardarlo, llorar. Sentía que estaba leyendo algo que nunca debí leer, pero que al mismo tiempo necesitaba ver. Era la voz de Lucía sin filtros, sin cuidados. Una niña escribiendo para no gritar. Una niña intentando entender por qué la castigaban tanto por existir. Y entre cada línea, una culpa que se me clavaba como espina. ¿Cómo no lo vi? ¿Por qué nadie lo vio? ¿Por qué tantas veces pensamos que los niños exageran, que son sensibles, que no se dan cuenta? Ellas sí se dieron cuenta. Y se callaron. Más adelante, entre las hojas sueltas, encontré un dibujo más fuerte que todos los anteriores. Era su mamá. De pie, con un cinturón levantado en la mano. Y frente a ella, Lucía e Isabela, agachadas, con lágrimas en los ojos. No había fondo. No había color. Solo una escena congelada de algo que sin duda vivieron muchas veces. Lo sostuve con las 2 manos. No lo podía soltar. Era crudo, pero necesario. Era la prueba que nadie más podía negar. Tomé una foto con el celular y la guardé en una carpeta cifrada. Iba a ser parte del expediente. Una pieza más del rompecabezas. Esa noche, no pude cenar. Guardé el cuaderno en mi ropero, envuelto en una tela de lino. Como si fuera frágil. Como si doliera tocarlo. En la mesa solo hubo sopa y silencio. Isabela me miró desde su silla. No dijo nada. Pero sus ojos me preguntaban cosas que yo no sabía responder. Al acostarlas, me detuve frente a su cuarto unos segundos. Y pensé en todo lo que habían vivido sin decir una palabra. Cuánto dolor cabe en un pecho tan chiquito. Cuántos secretos guarda una infancia marcada por el miedo. Me pregunté qué otras cosas no sabían cómo contarme. Al día siguiente, hablé con la psicóloga. Le mostré una copia del cuaderno. Me pidió que no lo forzara, que no le preguntara directamente a Lucía por lo que escribió. Este tipo de cosas salen cuando el corazón se siente listo. Y a veces no sale con palabras. Sale con juego, con dibujo, con mirada. Asentí en silencio. Me recomendó dejarle papel y colores al alcance, sin presión. Eso hice. Preparé una caja con crayones nuevos, hojas, stickers, y la puse junto a su cama. Esa noche, Lucía dibujó. No me mostró lo que hizo. Pero al menos, volvió a tomar un color en la mano. Isabela encontró el cuaderno en el ropero. No me dijo cómo. Solo lo traía en las manos cuando entró a la cocina. Esto es de Lucía, ¿verdad? Asentí. Ya lo leíste. Asentí otra vez. Entonces me dijo algo que me hizo contener el aliento. Yo también tengo cosas que no dije. Pero no sé escribirlas. La abracé sin decir palabra. No intenté que hablara. No busqué respuestas. Solo la sostuve, porque a veces eso es lo único que uno puede hacer. Sostener. Ser sostén. Ser contención. Aunque uno mismo también esté a punto de romperse. Esa noche volví a leer el diario. Esta vez lo hice en voz alta, pero sin sonido.
moviendo los labios, como si se lo leyera a alguien que ya no estaba. Sentí que cada frase era un eco, una memoria, un grito. Y entendí que ese cuaderno no era solo un testimonio. Era un mapa. Un espejo. Un grito disfrazado de papel. Y también era una puerta. Porque ahora que las palabras estaban ahí, podíamos empezar a sanar de verdad. No iba a ser fácil. Pero al menos, ya no estaba oculto. ¿Y tú? Si encontraras un diario donde una niña de tu familia escribe que quiere desaparecer por culpa del maltrato, ¿tendrías el valor de hacer algo, incluso si eso significa romper la relación con tus propios hijos? La audiencia final no era un evento más. Era el momento en que todo lo que callé, todo lo que soporté, todo lo que vivieron mis nietas, iba a tener voz frente a un juez. Me levanté temprano ese día, me puse el vestido azul oscuro que guardaba para momentos importantes, recogí el cabello y elegí usar el collar de perlas que fue de mi madre. No era por vanidad. Era una forma de sentirme acompañada. Isabela me miró antes de salir y me dijo: «No tengas miedo, abuela. Tú siempre puedes». Sentí un nudo en la garganta. Pero no lloré. Esa vez, no. Llegamos al tribunal con tiempo. El abogado me recibió con el expediente en la mano, apretado contra el pecho como si llevara algo sagrado. «Ya lo tenemos todo, Estela. Las grabaciones, el diario, los informes de la psicóloga, los dibujos, los testimonios». Asentí. No quise preguntar más. Confiaba en él, pero más aún, confiaba en lo que habíamos vivido. Cuando entramos a la sala, sentí una mezcla de temblor y fuego en el pecho. Ahí estaban ellos. Mi hijo, mi nuera, sus abogados. Él evitó mirarme. Ella fingía lástima. El aire olía a perfume caro y tensión contenida. El juez era otro. Uno nuevo. Más joven, pero con mirada firme. Le entregamos todo. No hubo gritos, ni escándalos, ni lágrimas fingidas. Esta vez todo fue más serio, más técnico. Pero cada documento que se leía, cada prueba que se presentaba, me reafirmaba algo. No estaba loca, no estaba exagerando, no estaba sola. Cuando el juez revisó el dibujo del cinturón levantado, bajó la mirada y se tomó un segundo antes de hablar. Supe que lo habíamos tocado. Que por fin alguien estaba sintiendo lo que esas niñas no podían explicar con palabras. Después de horas de revisión, silencio y protocolos, el juez pidió que saliéramos de la sala. Nos hizo esperar. Cada minuto era un martillo en el pecho. Isabela se quedó en la sala de espera conmigo. Lucía se había quedado en casa. No quise traerla. Demasiado peso para su espalda chiquita. Cuando nos llamaron de nuevo, el corazón se me subió a la garganta. Volvimos a entrar. Nos sentamos. Y entonces escuché las palabras que no voy a olvidar nunca. Se le otorga la custodia completa a la abuela, Estela Ramírez. Con efecto inmediato. Sentí que se me apagaron los ruidos del mundo. No me levanté. No grité. No lloré. Me quedé quieta, con los ojos cerrados. Escuché a mi nuera soltar un suspiro de rabia. Escuché a mi hijo decir algo entre dientes. No me importó. Isabela me apretó la mano tan fuerte que fue como un segundo latido. Salimos del tribunal sin mirar atrás. Afuera, el viento olía a cambio. Era el mismo aire, la misma ciudad, pero algo era diferente. Me sentía libre. No feliz, no tranquila, pero libre. Con el alma cansada, sí, pero entera. Por primera vez en años. Regresamos a casa y las niñas nos estaban esperando con un cartel hecho con crayones. Gracias, abuela. Me reí. Me reí como no lo hacía desde hace mucho. No fue una risa escandalosa. Fue suave, tibia, de esas que te reconcilian con la vida. Las abracé a las dos. Les dije que ya no tenían que irse a ningún lado. Que nadie las iba a separar de mí. Que ahora, todo lo que viniera sería en paz. No prometí que sería fácil. Pero sí les prometí que nunca más iban a sentirse solas. Ni invisibles. Ni olvidadas. Esa noche cocinamos juntas. Hicimos sopa de fideos, pan casero y una gelatina que no cuajó del todo. No importaba.
Era nuestra cena de victoria. Brindamos con agua de Jamaica y usamos las copas de cristal que rescaté después del allanamiento. No por lujo, por memoria. Porque cada objeto roto tenía una historia. Y cada historia, un derecho a ser contada con dignidad. Isabela se puso a escribir un cuento. Lucía dibujó flores. Y yo me senté a mirarlas, sin hacer nada más. Solo observarlas. Como quien cuida un fuego que empieza a prender. Antes de dormir, abrí el armario y guardé todos los documentos legales en una caja con llave. Ya no eran armas. Ahora eran testigos. Cerré el ropero con fuerza y me miré al espejo. Vi a una mujer cansada, con ojeras, con el alma marcada. Pero también vi algo más. Vi a una mujer que se eligió a sí misma. Que eligió decir basta donde otros pedían silencio. Que eligió cuidar donde otros castigaban. Que eligió amar sin condiciones. Y que, a pesar de todo, eligió quedarse. No hubo abrazos. No hubo reconciliación. Ni siquiera un adiós. Mi hijo no apareció en la última audiencia, ni envió un abogado en su nombre. Solo recibí un mensaje frío en el celular. Que te vaya bien con tus trofeos de porcelana rota. Me quedé mirando esas palabras durante varios minutos. Las leí tantas veces que dejé de entenderlas. Trofeos. Porcelana. ¿Así las veía? ¿Así nos veía? Me dolió, pero ya no como antes. No como cuando aún esperaba algo de él. Esta vez dolía de otra forma, como cuando entiendes que alguien ya no volverá a ser quien fue. Guardé el celular en un cajón y no respondí. No tenía sentido. Ya no quería convencerlo de nada. Ya no necesitaba su aprobación. Lo único que quedaba por hacer era cerrar la historia con dignidad. No con rencor. Con verdad. Tomé una caja mediana, la forré con papel gris y empecé a poner dentro todos los objetos que me había regalado a lo largo de los años. Una bufanda cara que me trajo de su primer viaje de negocios, una pluma de diseñador que jamás usé, un libro de recetas francesas y una tarjeta que alguna vez me escribió por el Día de la Madre. Todo iba ahí. Todo lo que ya no me hablaba. Puse la caja en el asiento del copiloto y conduje hasta la mansión. No avisé que iría. No toqué el timbre. La dejé junto a la puerta, como quien entrega algo que ya no tiene lugar en su vida. Junto con los objetos, había un sobre. Dentro, una sola hoja escrita a mano. Las niñas no son porcelana. Son vida. No firmé. No pedía respuesta. Solo necesitaba que lo leyera. Que supiera que entendí todo. Que acepté la pérdida. Pero que también decidí no cargar más con su forma de mirar el mundo. Me subí al coche y manejé sin mirar atrás. Al regresar a casa, encontré a Isabela regando las plantas del jardín. Lucía pintaba piedras con témperas. Había música suave saliendo del radio. Olía a pan recién horneado. Me detuve en la puerta y observé la escena en silencio. No había lujo. No había grandes espacios ni muebles brillantes. Pero había paz. Había presencia. Había una sensación nueva que no sabía nombrar, pero que reconocía con todo mi cuerpo. Hogar. Me quité los zapatos antes de entrar. Caminé descalza sobre el piso de madera. Sentí que por fin estaba pisando tierra firme. Esa noche, antes de dormir, Isabela me preguntó si había visto a su papá. Le dije la verdad. No vino. Y no sé si volverá. No lloró. Solo asintió con la cabeza. ¿Tú crees que algún día va a cambiar? Me quedé pensando. Tal vez sí. Pero para cambiar, hay que querer ver lo que uno ha roto. Y él aún no lo quiere ver. Me abrazó por la espalda y me susurró: «Gracias por no soltarnos, abuela». No respondí. Me quedé en silencio, sosteniendo su abrazo como quien sostiene la última pieza que faltaba. Pasé horas en la madrugada mirando fotos viejas. Algunas las rompí. Otras las guardé. No por nostalgia, sino por memoria. No todo lo que duele se debe eliminar. Algunas cosas se conservan para recordar quién fuiste, que aguantaste y que decidiste dejar atrás. Saqué del cajón el pañuelo que usé en el juicio. Lo lavé,
Lo doblé y lo puse en el fondo del armario. Como si ya no fuera necesario. Como si esa versión de mí también hubiera cerrado un ciclo. Una mujer que luchó con miedo, pero sin rendirse. Una mujer que se negó a desaparecer. Al día siguiente, vendí mi coche. No por necesidad, sino por decisión. Compré con ese dinero 3 bicicletas. Una para cada una. Lucía chilló de emoción. Isabela no lo podía creer. De verdad son nuestras. Me reí. Sí, y mañana vamos a ir al parque más grande de la ciudad. Salimos las 3 en fila, como una pequeña caravana. La gente nos miraba pasar. Y por primera vez, no sentí vergüenza. Sentí orgullo. Orgullo de estar ahí, con ellas, en ese momento simple, libre y nuestro. Esa noche escribí en mi diario una sola línea: el amor no se ruega, se vive. Y cerré la libreta. Me prometí no volver a pedir nada a quienes decidieron darnos la espalda. Me prometí abrir solo las puertas que se sintieran hogar. Y me prometí, sobre todo, seguir eligiendo el amor aunque me duela. Porque si algo aprendí de esta historia, es que hay despedidas que no llevan lágrimas. Solo verdad. Solo paz. Nos mudamos a finales de mayo, cuando el calor comenzaba a dorar los tejados y el viento arrastraba olor a tierra húmeda. El pueblo quedaba a casi 2 horas de la ciudad, y la casa era modesta pero luminosa. Tenía un jardín delantero, una cerca blanca recién pintada y una cocina que olía a madera vieja y a historia. No necesitábamos más. El primer día dormimos sobre colchones en el piso porque los muebles tardaron en llegar, pero fue una de las noches más tranquilas que recuerdo. Nadie gritó. Nadie lloró. Lucía se quedó dormida abrazada a mi brazo. Isabela me tapó con una cobija sin que yo se lo pidiera. Poco a poco, la casa empezó a tener vida. Pintamos juntas las paredes del cuarto con tonos suaves: lavanda, celeste, un poco de amarillo. Colgamos dibujos hechos por ellas, fotos nuevas, frases bonitas escritas a mano. Aquí se respira amor, decía una enmarcada con flores secas. Plantamos un limonero en el jardín y sembramos jazmines a la entrada. Lucía pidió una hamaca para leer al sol. Isabela, una lámpara con estrellas para dormir sin miedo. Lo que antes parecía urgente, ropa de marca, electrodomésticos caros, ventanas enormes, ya no tenía importancia. Ahora, el lujo era dormir en paz. La primera mañana en esa casa, desperté con el canto de los pájaros y el olor a café recién hecho. Las niñas ya estaban despiertas, preparando pan con mermelada. Isabela me sirvió un plato con una flor encima. «Es nuestro desayuno de reinas», dijo riendo. Me senté con ellas en la mesa pequeña, de madera reciclada, y por un segundo cerré los ojos para guardar ese instante. Era sencillo. Era real. Era nuestro. No había cámaras. No había máscaras. Solo 3 mujeres reconstruyendo una familia desde las ruinas. Y ese desayuno sabía a victoria silenciosa. Empezamos a hacer pequeñas tradiciones. Los lunes cocinábamos juntas. Los miércoles leíamos cuentos en voz alta. Los viernes hacíamos noche de películas con palomitas y risas. Lucía comenzó a escribir pequeñas historias. Isabela volvió a dibujar, pero esta vez con colores vivos. Yo me dediqué a tejer, algo que no hacía desde joven. También retomé la jardinería. Las manos me dolían, pero no me importaba. Ese dolor era distinto. Era el de alguien que está sembrando, que está cuidando, que por fin puede quedarse en un lugar sin miedo a que se lo arrebaten. Un día recibimos la visita de la vecina, una señora de cabello blanco y voz suave. Trajo pan casero y se ofreció a ayudar si necesitábamos algo. Le agradecí con lágrimas en los ojos. No estaba acostumbrada a la bondad sin precio, a la ayuda sin condiciones. Ella se quedó a tomar café y jugó con las niñas en el patio. Cuando se fue, Lucía me dijo bajito: «Aquí la gente sonríe de verdad». Esa frase me golpeó. Había pasado tanto tiempo enseñándoles a sobrevivir que olvidé enseñarles a confiar. A recibir. A ser parte de algo sin miedo a ser heridas. Una tarde, Isabela se me acercó con un dibujo en la mano. Era un campo de lavandas,
una casa con chimenea y 3 figuras tomadas de la mano. «Somos nosotras, abuela», me dijo. «¿Y eso de allá?», pregunté, señalando un punto en el horizonte. «Es nuestro futuro. Todavía no lo dibujé porque no sé cómo es. Pero sí sé que tú vas a estar ahí». No pude evitar llorar. No de tristeza, de gratitud. Porque a pesar de todo lo que pasamos, ellas aún creían en lo que venía. Y eso era mi regalo más grande. Empezamos a tomar fotos nuevas. No para subir a redes, no para aparentar. Solo para guardar. Para recordar cómo se ve la vida cuando se vuelve liviana. Una tarde, colgamos la primera imagen nuestra en la pared del comedor, las 3 riendo, abrazadas, con el jardín detrás. Yo usaba un delantal lleno de harina. Lucía tenía una corona de flores. Isabela sostenía un pastel chueco pero hecho con amor. Era imperfecta, pero era verdad. Y en esta historia, eso es lo único que necesitábamos, verdad. Al final del día, cuando las niñas ya están dormidas, salgo al jardín, me siento en la mecedora de hierro y respiro hondo. Miro el cielo. Pienso en lo que perdí, en lo que gané, en lo que resistí. No sé si el dolor algún día desaparece por completo. Pero sé que ya no me define. Hoy, me define el amor que elegí entregar, la casa que elegí construir, las heridas que elegí no repetir. Y aunque nadie más lo vea, aunque nadie lo publique, para mí, eso también es una forma de triunfo. La escribí una tarde en que el viento entraba por las ventanas y la casa olía a canela. Las niñas jugaban en el jardín con una pelota vieja y yo, sentada en la mesa de la cocina, tomé una hoja en blanco y comencé a escribir. No lo había planeado. No lo tenía pensado. Fue como si las palabras salieran solas, como si algo en mí necesitara soltar lo que aún pesaba. Escribí despacio, con letra clara. «Hijo», comencé. Me detuve. Dudé si debía llamarlo así. Dudé si tenía derecho. Pero seguí. Porque esa carta no era para él. Era para mí. Le conté que no lo odiaba. Que no entendía muchas de sus decisiones, pero que tampoco buscaba venganza. Que había elegido proteger a sus hijas no porque fueran mis nietas, sino porque eran niñas. Porque eran personas. Porque estaban siendo dañadas. Le dije que me dolía que no pudiera verlo, que eligiera defender una fachada en lugar de enfrentar una verdad. Le hablé de las noches que pasé en vela, de las veces que imaginé que todo era un malentendido. Pero que ya no podía sostener esa ilusión. Que elegí no cerrar los ojos. Escribí también que, a pesar de todo, si algún día decidía cambiar, si algún día encontraba el valor de enfrentar sus errores, yo estaría dispuesta a escucharlo. No para justificarlo. No para reconciliarnos como antes. Sino para que al menos una parte de esta historia no terminara con más silencio. Le pedí que, si algún día miraba a sus hijas a los ojos, lo hiciera con verdad. Que no fingiera que todo fue un mal sueño. Que tuviera el valor de decir, me equivoqué. Porque a veces, solo eso puede salvar una vida. No me extendí más. No le reproché todo. No hablé de dinero, ni de juicios, ni de cuentas congeladas. Solo escribí desde mi lugar más humano. Doblé la carta con cuidado, la metí en un sobre y lo guardé dentro del cajón del escritorio. No tenía dirección. No tenía sello. No pensaba enviarla. Porque entendí que hay cartas que no necesitan llegar al otro. Solo necesitan salir de una. Como una forma de cerrar una puerta sin dar un portazo. Como una forma de respirar. Lucía me vio guardarla. No dijo nada al principio. Solo me miró con esos ojos que todo lo notan. Minutos después se me acercó, me tocó la mano y preguntó, ¿aún lo amas, abuela? Esa pregunta me clavó en el piso. No supe qué decir. La miré con calma y respondí con lo único que tenía claro. Lo amé mucho. Y por eso me dolió tanto. Pero a veces uno tiene que elegir entre seguir amando o empezar a vivir. Asintió como si entendiera. Y se quedó a mi lado en silencio. Esa noche saqué la caja donde guardaba cosas que no podía tirar. Entre ellas, una cobijita que era de él cuando niño, una foto de su primer cumpleaños, una pulsera que me regaló en la primaria. No las quemé. No las rompí.
pero las volví a guardar, más al fondo. No por rencor, sino porque entendí que guardar también es elegir lo que ya no ocupa el centro de tu vida. Y que a veces, eso también es amor. Amor por uno mismo. Los días siguieron su curso. Las niñas dormían mejor, reían más. La casa se volvió un refugio lleno de pequeños ritos. A veces, al verlas, pensaba en lo mucho que él se estaba perdiendo. no solo de ellas, de sí mismo. Porque cuando uno se aleja del amor real, no se queda vacío, se llena de ruido, de máscaras, de ausencias. Yo ya no lo estaba esperando. Pero aún le deseaba luz. No porque él la mereciera, sino porque yo merecía soltar esa sombra. Al final, entendí que escribir esa carta fue una forma de mirarme al espejo. De decirme, hiciste lo que debías, aunque te rompieras en el camino. De reconocer que ser madre no te vuelve ciega, ni cómplice, ni eterna. Que hay veces en que amar también significa poner límites, cerrar puertas, construir nuevas rutas. Esa carta sigue guardada en el mismo cajón. No sé si algún día la leerá, pero sé que al escribirla, algo en mí se liberó. El jardín floreció en silencio, sin apuro, sin exigencias, sin necesidad de ser visto. Las lavandas empezaron a abrirse una a una, como si también ellas supieran que esta historia estaba llegando a otro lugar. Lucía las cuidaba cada mañana, con un rociador de agua y una paciencia que antes no tenía. Isabela había hecho cartelitos con sus nombres, pintados a mano, con mariposas alrededor. Yo las observaba desde la mecedora, con una taza de té en las manos y el alma más liviana. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por fin, ya no dolía igual. La casa olía a tierra húmeda y pan recién hecho. Teníamos cortinas nuevas, simples pero alegres, y una repisa llena de libros infantiles que compramos en el mercado local. No había pantallas grandes, ni muebles costosos, pero cada rincón tenía un pedazo de nosotras. En la pared de la sala colgaba una sola foto enmarcada, las tres abrazadas, rodeadas de flores, con los ojos cerrados por la risa. Cada vez que la veía, me decía a mí misma, esto es un hogar. No por lo que tenemos, sino por lo que ya no nos falta. Una tarde, decidimos celebrar sin motivo. Solo porque sí. Pusimos la mesa en el jardín, colgamos luces entre los árboles y cocinamos juntas. Lucía hizo galletas. Isabela preparó limonada. Yo llevé las copas de cristal que habían sobrevivido a todo. Las mismas que un día representaron estatus, y que hoy, por fin, representaban historia. Alzamos los vasos y brindamos por la vida, por lo que resistimos, por lo que nunca más vamos a permitir. Nadie lloró. Nadie huyó. Solo hubo risas, manos tibias, y esa sensación de que, por fin, el peligro había quedado lejos. Lucía me regaló un dibujo. Éramos nosotras en medio de un campo de lavandas, bajo un cielo violeta. ¿Qué es esto, mi amor?, le pregunté. Es nuestro futuro, abuela. Me quedé callada unos segundos. Sentí que algo se me apretaba en el pecho, pero no era dolor. Era esperanza. Esa que pensé que había perdido. Esa que a veces se esconde, pero que nunca muere del todo. Le di un beso en la frente y guardé el dibujo en mi diario. Lo voy a conservar como el mapa más verdadero que alguien haya hecho por mí. Al anochecer, encendimos las velitas del jardín. Las niñas bailaban descalzas sobre el pasto, con vestidos livianos y el cabello suelto. Yo las miraba como quien mira un milagro cotidiano. Nada de eso era perfecto. A veces discutían. A veces lloraban por lo que ya no está. Pero en su andar, en su risa, en su forma de tocar el mundo, ya no había miedo. Y eso era todo lo que yo deseaba. Que pudieran crecer sabiendo que su valor no dependía de nadie. Que eran suficientes. Que merecían ser amadas con calma. Esa noche les conté una historia inventada. Una niña que florecía en silencio. Que todos pensaban que no iba a resistir, pero que, un día, echó raíces tan fuertes que ni el viento pudo tumbarla. Lucía me interrumpió. Esa niña eres tú, ¿verdad? Me reí. No, mi amor. Esa niña son ustedes. Me abrazaron las dos al mismo tiempo. Yo cerré los ojos y supe, en ese instante,
que todo lo vivido, lo perdido, lo roto, había valido la pena por llegar a este momento. Porque ellas, mis niñas, estaban floreciendo en voz alta. Colgué el último dibujo de Isabela en la pared del comedor. Y en el centro de la imagen había una frase escrita con plumón morado: aquí nadie se rinde. Me senté frente a esa frase durante largo rato. Pensé en todas las veces que dudé, que me sentí sola, que creí que no iba a poder. Pensé en quienes me juzgaron, me señalaron, me dejaron sin nada. Y aún así, aquí estoy. Con el corazón lleno de cicatrices. Sí, pero latiendo. Y con eso me basta. El último día de la primavera, salimos las 3 al jardín. Llevábamos vestidos claros, el pelo recogido y canastas vacías. Cortamos lavandas para secarlas y hacer bolsitas aromáticas. Mientras las recolectábamos, Isabela me abrazó por la espalda y me dijo, bajito: gracias por no dejarnos brillar en silencio, sino hacernos florecer en voz alta. Me temblaron las manos. No supe qué decir. Solo la abracé. Fuerte. Como quien abraza a todas las niñas del mundo que alguna vez fueron calladas. Que alguna vez fueron rotas. Y que merecen, todas, una segunda vida. ¿Crees que el amor de una abuela puede sanar lo que una madre destruyó? ¿Y tú? ¿Te atreverías a ser la voz que protege a quien todos callaron? ¿Y si hoy te sientes cansada, ignorada o juzgada por defender lo que tu corazón sabe que es justo? Por favor, no te avergüences de tu valentía. Porque hay heridas que solo una mujer con años de vida y amor sabe soportar. Y tú, que has cuidado, perdonado y sostenido familias enteras sin pedir nada a cambio. Mereces algo que pocos se atreven a ofrecer: paz. Tú no eres una carga. Eres una raíz que sigue dando sombra, aun cuando algunos se alejaron del árbol. Eres la voz que enseña a los más pequeños lo que es el amor verdadero, ese que no grita, pero protege. Y aunque a veces te hayan hecho sentir invisible entre paredes de lujo o silencios fríos, la verdad es que tu presencia sigue siendo el refugio más cálido que alguien puede encontrar. No estás sola. Aquí te vemos, te honramos y te decimos: aún hay caminos hermosos esperándote. Porque la vida no termina cuando todos se van. A veces, recién empieza cuando decides quedarte contigo misma. Así que, si alguna vez te rechazaron, te traicionaron o te hicieron dudar de tu valor, recuerda que ninguna herida puede apagar la luz de quien ha amado con el alma. Tu ternura sigue siendo tu victoria silenciosa. Tu dignidad, el mayor legado. Y cuando aprendas a sentarte en tu propia mesa, rodeada del amor que tú misma sembraste, verás que incluso quienes te negaron volverán a mirarte con respeto. Y entonces, como Estela Ramírez, sabrás: el perdón no es rendición, es libertad. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir acompañándonos en estas historias de vida, fuerza y esperanza. Porque nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca. ¿Pensaste que esta historia fue impactante? Entonces tienes que ver lo que vivió una madre en el Día de las Madres, cuando su propio hijo millonario, rodeado de lujo, dinero y poder, intentó internarla a la fuerza para quedarse con todo. Ella no suplicó, no se quebró, pero lo que hizo después cambió el rumbo de su vida y la expuso a una verdad familiar que llevaba años oculta. Te dejo este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Escapé en el Día de las Madres, porque el final no es lo que imaginas, es mucho más fuerte. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.